Es evidente que para darle alguna descripción a tantas generaciones que nos anteceden, la sociología tuvo que darle nombres. Y voy a resumir algunos nomás, medianamente los que me están sintonizando, teniendo en cuenta de que de las edades, entonces para que te sientas identificado, voy a ir un poquito para atrás. Voy a hacer un memorándum y vamos a ir un cachito con la tecnología hacia atrás. Allá por 1946 al 64, la sociología denominó a esa generación los baby boomers. Los baby boomers, ¿sí? Ustedes se deben acordar, se peinaban a la gomina, eran elegantes, por sobre todo, hasta para ir a trabajar el saco era lo primero, camisa, los zapatos de charol. ¿Se acuerdan? Bueno, esa era la generación que vino con el nombre o seudónimo baby boomers. Luego le seguiría la generación X, que llegarían hasta 1981. Esa es la generación X, a la cual también la elegancia por sobre todas las cosas, pero empezó a irrumpir el rock and roll, vino hacia varios países de Latinoamérica. A ellos se lo denominó la generación X. Luego de la generación X viene la generación, los millennials, como se conocen hasta hoy en día. Los millennials somos nosotros, lo que ahí yo encuadro en ese sector. No voy a decir en qué año, pero los millennials son los que dejaron de usar tanto smoking y sacos y empezábamos a usar, yo recuerdo, venían diferentes generaciones ahí, ¿no? Todas solapadas, les llamábamos los emos, los hardcore, ¿no? Que usábamos cadenas, pantalones anchos, zapatillas grandes. Así que eso eran los millennials o la generación Y, así se le denominó socialmente. Luego de esta generación vendría la generación hasta el 2015, la generación Z, que son los que vinieron con la tecnología abajo del brazo. Son los que ya nacieron prácticamente con un teléfono, mientras que los millennials ni sabíamos usar teléfono, no existían en nuestro tiempo y tuvimos que ayornarnos. La generación Z ya vino con los aparatos tecnológicos abajo de sus brazos. Y luego los precede, luego a ellos, la generación alfa. Así la llamó la sociología, la generación alfa, que tiene que ver con la generación que todo lo busca ya, tiene que ser todo instantáneo. Es el fast food, es el microondas, todo ya, mamá ya, papá ya, todo ya, tiene que ser ya, lo que no es ya el colegio. Pero entre otras cosas es la generación alfa, que llega hasta el 2020. Pero luego del 2020 los sociólogos todavía no pueden definir cuál es la generación actual. Y obviamente después de investigar un montón me di el lícito de llamar a la generación actual como los pandemials. Obviamente que varios sectores quieren utilizar ese mismo nombre, pero yo me lo ayorné, me lo tomé y me di el permiso de usarlo a mí mismo, de usar la generación de los pandemials. Pero ojo, no estoy hablando solamente de los que están naciendo como género, como generación, hasta un determinado punto, hacia adelante, que no lo sabemos cuál. No sabemos dónde va a cortar hacia la próxima generación los pandemials. Sino que no solamente los que nacen, sino que también todos nosotros, los que vivimos durante la pandemia. Claro, porque la pandemia, le doy este nombre porque la pandemia en realidad fue un caos mundial, la cual nos levantamos de una manera y nos despertamos de otra. Ayer éramos de una manera y hoy con el virus somos de otra. Entonces, esta generación pandemials, como estuvimos posteando con el equipo de multimedia toda esta semana, es la generación que atravesó la pandemia. No solamente los nacientes en medio de la pandemia, sino vos y yo, que estamos vivito y coleando aún en medio de la pandemia. Ahora, la pandemia o los pandemias tiene referencia a todos los que vivimos, una vez más, que antes de la pandemia éramos de una manera o conocíamos el mundo de una manera, el mundo era conocido por nosotros hacia un punto, pero cuando vino la pandemia, el virus infectó todos los países, nuestro sistema cambió y nos van a anteceder, luego de que suceda esto, los pandemias. Así que, mirá, lo que hoy Dios quiere hablarnos es tremendo. Redescubrí, entre otras cosas, que la Biblia siempre dio respuesta a todo.
que mientras que nosotros fue una sorpresa la pandemia, ya la Biblia tiene ejemplos y vastos ejemplos acerca de cómo actuar aún en medio de un caos como este. Hay respuestas en la palabra de Dios para lo que no te imaginás nunca que sucedería. Porque así fue nuestro 2019-2020. Nunca se nos ocurrió imaginar que todo el mundo sucumbiría a través de un poco de moco. Y que las potencias económicas caerían, y que las economías mundiales se devastarían, y que muchos quedarían sin trabajo. Todo sucedió frente a nuestras narices, frente a nuestros ojos. Entonces yo quiero hablar de esta problemática en esta mañana. No la esquivo, directamente voy al hueso. Así que quiero que me acompañes porque la Biblia da respuesta. Lo mismo que nos sucedió a nosotros en el 2019-2020, específicamente en Argentina 2020, que de repente nuestro mundo y nuestro sistema en Argentina cambió, pero erradicadamente. También en la palabra de Dios hay un suceso de la misma manera. Se fueron a acostar de una manera, se levantaron de otra. Así que dice la palabra de Dios en 2 Reyes capítulo 6, verso 15, y se levantó de mañana el criado, estamos hablando en este contexto de Eliseo, y Eliseo tiene un criado llamado, se lo denomina, ¿no? Giesi, que ya en alguna predicación hablé de él. Así que se levantó de mañana su criado, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército de los enemigos tenía sitiado la ciudad, con gente de a caballo y carros de combate. Entonces su criado dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y ese ¿qué haremos? El Espíritu Santo ¡fum!, me lo clavó en medio del corazón. Metafóricamente, si no, no estaría hablando. Me lo clavó en medio de las costillas. ¿Qué haremos? Y me dijo: ¿viste? Es lo mismo que sucedió en el 2020. Allegados a mi esposa y a mí saben que cuando comenzó el 2020 di una palabra de parte de Dios a todo un equipo que estaban con nosotros, a todo un montón de personas allegadas que no me dejarían mentir, de que no sabía porque no existía todavía en Argentina ni la palabra coronavirus. Pero Dios ya me había hablado y me había dicho que ese año que estaba transcurriendo y el próximo iba a ser de crisis, pero que no tengamos miedo, que el 2022 iba a ser un año de prosperidad, que íbamos a cosechar y íbamos a sembrar y a cosechar el esfuerzo. Así que me dijo: no tengan miedo. Pero tuve miedo. Y vino la pandemia. Y me agarró en offside porque de repente esas palabras se olvidaron, se fueron de mi mente y me pongo en primera persona y de repente comencé a tener miedo. Como todos los que están. Porque, no me digan: ay no, Tospar, yo la verdad nunca le tuve miedo a la pandemia. Son extraterrestres. Porque todos, absolutamente todos, sucumbimos ante el temor, ante las cifras, los números del mundo. Así que yo fui uno más del montón. Y no me da miedo reconocerlo, porque Dios tuvo que, de alguna manera, confrontarme en aquel momento, abril del año pasado, diciéndome: te lo dije. En enero yo te advertí. Así que esta palabra, cuando yo veo ahora que Giesi le dice a su señor, va corriendo y lo despierta: maestro, maestro, señor mío, nos están sitiando, nos rodearon. No es un dato menor, y lo explico rápidamente, no quiero detenerme demasiado en esto. Pero, a ver, que te rodeen el lugar es como que de repente a Buenos Aires lo rodeen los enemigos y no podamos, hablo de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Por si alguien me está mirando en otro lado del mundo. Que de repente no te dejen salir ni siquiera a comprar, a exportar, no puedas vender ni comprar, no puedas hacer nada. No habla de economía sucumbiéndose, habla de que si salís morís. Directamente, no hay escapatoria y no vas a comprar comida, te vas a quedar sin comida y no vas a poder salir a comprar comida y vas a terminar muriendo o por la espada del enemigo o por el hambre que te va a dar. Pobre los que tienen una tarántula adentro, ¿no? Que no sé cómo hacen, comen y no engordan. Pero ellos estaban sitiados, entonces sabía que la muerte era inminente. Un poco más, un poco menos, días más, días menos. La muerte los estaba acechando. Toda la ciudad de Israel estaba sitiada por sus enemigos.
Y obviamente no eran 10, eran miles y miles el ejército enemigo. Así que Giezi, lleno de miedo, lo despierta el amo y le dice: Eliseo, nos han sitiado, ¿qué haremos? Y el ¿qué haremos? Me hizo recordar muchísimo a nuestra situación del año pasado, cuando de repente no sabíamos, nos sacaron de las escuelas, nos sacaron de los trabajos, nos encerraron en las casas y decíamos: ¿qué haremos? En realidad los padres, ¿no? ¿Qué haremos? La expresión lo cambia todo. ¿Qué haremos? Ahora todo el día, con los hijos, con los caniches, con los perros, con el Doberman, con el gato, con el canario. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ahora que me mandaron el telegrama? Que no pueden sostener al plantel. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con... Mirá, aquel pariente levantó fiebre y está tosiendo. ¿Qué haremos? Y el miedo entró en todo el mundo. El miedo entró en todos los que rodeaban esta ciudad. En todos los que estaban ahí, pendientes. De alguna manera yo muchas veces me he preguntado, cuando Dios ve el mapa general, porque el tiempo de Dios, el Cronos o el Kairos de Él es muy diferente al nuestro, si Él se debe preguntar también, ¿qué van a hacer? Pero no con una cuestión de juzgarnos, no con el ímpetu, ¿no?, que nosotros lo diríamos, sino, vamos, ¿qué van a hacer? ¿Ven que lo cambia todo? Vamos, mis hijos, ¿qué van a hacer ahora? Y de repente nuestro mundo conocido cambió. Y la semana pasada tiré algo y no quería detenerme demasiado, pero yo quiero ahora explayarme solamente un momento. Porque, vengan, esta es mi sala VIP. O sea, acá es donde me gusta hablarles íntimamente a ustedes. Yo digo que a veces nosotros no comprendemos la voluntad de Dios porque golpeamos y golpeamos nuestra cabeza contra la pared hasta que logramos comprender la voluntad o el propósito de Dios. Y aquí en Argentina por lo menos se está queriendo abrir todo por lo menos al 30%, y algunos se desesperan por volver a ir al templo, siendo que estamos recién iniciando el invierno y lo que viene es un tanto crudo. Y que muchos ponen su confianza en volver a asistir presencialmente en un templo para fortalecer su vida. Y Dios, me lo imagino, como recién te lo decía ahí adelante, diciendo, ¿qué van a hacer? Ahora es la oportunidad. Estando en la cruz, Jesús, todos los que había sanado, todos los que había echado fuera demonios, en los cuales había echado fuera demonios, lo abandonaron, los dispersó. Y solo quedó el discípulo amado, Juan, que era jovencito, el más jovencito de todos los discípulos, y las mujeres, que dicho sea de paso, evaluar ahí es un análisis de estadística. Se fueron todos los discípulos, pero quedaron las mujeres. Benditas sean las mujeres, en el plan y en el propósito de Dios. Benditas que no abandonan muchas veces cuando los hombres abandonan. Pero todos parece el Día del Padre, no importa. Bendita las mujeres que nos están mirando en este momento. Pero todos lo abandonaron y lo dejaron solo, colgando en la cruz. Sin embargo, cuando él estaba por ascender, se volvieron a reunir con él porque no lo podían creer. Él había resucitado. Pero cuando él va a manifestar al Espíritu Santo, están todos escondidos, porque solamente 120 quedaron juntos en el aposento alto. Mi pregunta es, ¿dónde está el amigo de él? ¿Dónde está Lázaro? ¿Dónde está la mujer que fue sanada del flujo de sangre? ¿Por qué no estaba reunida ahí? ¿Dónde estaban la cantidad de miles de personas que habían sido alimentadas milagrosamente por la mano del Creador? ¿A dónde habían ido? Estaban dispersos. Y dije la semana pasada, y vino el Espíritu Santo y comenzaron a predicar, y no necesitaron los templos. No necesitaban una inyección del templo.
para después salir a predicar. Necesitaban tener comunión con Dios y eso bastaba para ellos. No existía el sistema en donde hoy nos enredamos nosotros mismos. Luego se empezaron a acomodar, dice Hechos capítulo 6, y se empezaron a juntar y vivían en comunidad muy felices. Pero el proyecto de Dios no era que se encerraran en una ciudad, sino que predicaran en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Así que Dios tiene que permitir una persecución. Y viene la persecución y son dispersados, diezmados. Cada discípulo se va a un rincón de cada país y empiezan a generar el movimiento que dice capítulo 28 de Hechos, que el mundo conocido quedó dado vueltas por el Evangelio de Jesucristo. Pero los tuvo que dispersar. Me pregunto, entre otras cosas, ¿habrá propósito en todo esto? ¿Del Padre de las Luces? ¿Nos estará queriendo enseñar algo? ¿Nos habremos perdido de alguna enseñanza? Porque Él está golpeando en este tiempo y golpea y golpea. No para que seamos mejores servidores dentro de un templo. No para que nos pongan acá el cartelito de Ujier. No estoy discriminando, por favor, digo, eso es muy importante y Puertas Abiertas será un ministerio que tendrá su lugar hacia las naciones también. Pero digo, a veces nos enfatizamos en tener el título acá colgando. Pastor, asientos privilegiados, diácono, anciano, obispo, avispa y todo lo que sigue. Y perdemos el objetivo. Mis amados del otro lado, yo lo vengo diciendo hace tantos meses. No he dejado de repetir esta palabra. Se trata de Jesús. Se trata de predicar el Evangelio. Podés tener 20 años dentro de un templo, pero si no le predicás a las personas perdidas, tu evangelio no sirvió para nada. Porque cuando nosotros subamos al cielo, a ver, que no saben lo único que va a ser contado por Dios. ¿A cuántas personas abrigaste de parte de Jesús? ¿A cuántas personas oraste para sanar sus enfermedades? ¿Con cuántas personas te relacionaste para llevar el evangelio de Jesucristo? Ese es el verdadero evangelio, no dice, y los que sirvieron bien en su iglesia local, vengan privilegiados míos, entren al gozo, al reposo del Señor. No. Así que es muy importante, dije, va a haber que hablar. Siempre expongo mi corazón abiertamente, sin lugar a prejuicios. Y me encanta ser como soy. No lo digo con un tilde de orgullo, para nada, porque muchas veces van a ver en YouTube, hasta en Facebook, que me ponen no me gusta, y está bien, no reniego con eso. Hago el censo, hago el trabajo de pronósticos y me doy cuenta que vamos llegando porque Puertas Abiertas no está dirigido a iglesia. No está dirigido solamente a cristianos. Los sermones de Puertas Abiertas, las canciones de Puertas Abiertas van al mundo. Y está buenísimo cuando me ponen no me gusta. Me enseña a entrenarme mejor, me enseña a prepararme mejor. Y si es una persona que nunca conoció a Cristo, mucho mejor también. Es válido, porque no le voy a agradar a todo el mundo, pero entiendo cuál es la palabra de Dios, qué es lo que Él dejó escrito antes de subir. Lo más importante, si te vas de viaje y no volvés a ver nunca más a la persona amada, es decirle lo más importante para tu vida. Si te estás por morir, estás agonizando, lo único que querés hacer, es hablar con tus seres queridos y decirle lo que vos querés que hagan, porque no vas a estar más. Me sucedió, estaba en la camilla y lo único que atiné a hacer un sábado crudo, sintiendo las ascuas de la muerte, es literal, no estoy cargando porque ustedes no saben cuándo estoy hablando de verdad y cuándo no, porque hago muchos chistes, pero estaba ahí en la camilla, yo sentía que había llegado el momento, que no daba más, no tenía más fuerza, lo único que quería hacer era llamar a mi esposa, hablar con mis hijas y lo hice.
Y no me vengan a decir que no es importante lo que Jesús dijo cuando ascendió a los cielos, porque era lo último que le iba a decir a sus discípulos amados antes de subir. No los vería más. Y Él les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. No hagan iglesias. Hagan templos y enriquezcanse. No, prediquen el Evangelio. Sanen a los oprimidos, liberten a los cautivos. Y se despertaron y estaban rodeados de enemigos. Nosotros nos encontramos en esa estación. Muchos hoy se vuelven a encontrar en esta estación. Esta semana muchos se encontraron en esa misma estación. Tospar, me siento rodeado. Claro, entonces Eliseo le dice, verso 16, él le dijo, no tengas miedo, Giesi. Le anoté yo eso, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra. Ahora, decirlo es una cosa, vivirlo es otra. Porque a veces se nos acercan personas, son bien intencionadas, no juzgo sus intenciones, pero vienen y nos dicen, te quedaste sin trabajo, confía en Dios. Voy a estar orando por vos. Confía en Dios, confía en Dios. Se dan vuelta y se van. Desgraciado. Digo, y eso solo queda vacío. Si vos no me explicás la palabra de lo que me acabas de decir, entonces eso es como, buenos días, vecino. Es eso solo. Estoy enfermo. Bueno, quédate tranquilo, voy a estar orando. No, mira que Jesús es el sanador. Nos vemos. Y se van. En realidad no estoy diciendo cuándo Dios va a sanar o cuándo no, cuándo Dios va a prosperar o cuándo no. Lo que estoy diciendo es que si no hay una interpretación de lo que estás diciendo, no digas nada. Si el que se quedó sin trabajo no lo vas a ayudar económicamente, no le digas nada. Estoy cambiando las reglas hoy. No le digas nada. Porque decirlo y no hacer es lo mismo que no haber dicho nada, o peor todavía. Porque Dios te va a demandar porque no hiciste algo. Sonaría así en este caso, ¿no? Sonaría, Giesi, quédate tranquilo, Mirá que son mucho más los que están con nosotros que los que están en contra, ¿no? Una frase vacía solamente, como un tapar conciencia, ¿no? Tranquilo, tranquilo, esto va a pasar, Bueno, nos vemos, nos vemos. Y te vas, o se fueron, quién sabe te lo hicieron, que vos necesitabas un abrazo, vos necesitabas una palabra de parte de Dios, quédate tranquilo, Dios va a proveer, sí, nos vemos, y se fueron. Y vos decís, ¿qué hago con este problema ahora? ¿Confío en Dios? Claro que sí, pero me da miedo la situación. Él le dijo, no tengas miedo. El otro día me acuerdo, pasó algo, que mi hija se asustó, la más chica, Berenice, se asustó y vino corriendo a nuestra pieza. Papá, estaba pálida. Con su mamá nos dimos cuenta de que algo, se había asustado por algo. Así que vino corriendo y me abrazó y la abracé. Ella se siente segura porque ya saben, este cuerpo esbelto, lleno de fuerzas y tan trabajado, ejercitadamente. No. Me abrazó, le dije, tranquila mamá, es que tengo miedo, me dice. Tranquila. Y nosotros tenemos un juego fuera de broma, ¿no? Que contraído, el músculo contraído, blando. Contraído, entonces en verano más que nada jugamos, ¿no? Contraído, y me toca, ¿no? Blando, y lo tengo que dejar gelatina. No hay mucha diferencia entre una y la otra, pero ese es nuestro juego. Entonces yo traté de sacarle de la mente el miedo que tenía jugando. No, tengo miedo, papá. Y a mí me sirvió para darme cuenta que si mi hija, estando con su papá y con su mamá, igual tiene miedo, nuestro Padre Celestial entiende cuando aún que sabemos que Él es el proveedor, Él es el que nos sana, igual tenemos miedo. A mí me encantó esa metáfora porque digo, con razón, Dios no se enoja conmigo. Hablo de mí y te puedes sentir identificado. Dios no se enoja conmigo. Aún sabiendo que Él está a mi lado, muchas veces camino con miedo. Es difícil comprender que Él está a nuestro lado si no hay alguien que nos decodifique el mensaje. Pero es acá donde se pone interesante, porque el miedo en realidad
es lo que todo ser humano, todo cristiano va a enfrentar, pero el problema es no detenernos por el miedo. Porque mi hija igual caminó de nuevo hacia el comedor, no se detuvo, fue valiente. Y estoy hablando de una niña de 8 años y nosotros en la vida tenemos que tomar ese ejemplo y decir, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Dice que no vas a andar por valles de sombra y de muerte? No, dice que vas a andar con miedo. El tema es que el miedo no te paralice. Tenés que decir, no me va a detener. Esta circunstancia, aunque me siento rodeado, no me va a detener. Nunca. Never. Nunca. No voy a bajar los brazos. No voy a dejar de orar. No voy a dejar de alabarlo, aunque tenga miedo. Entonces Eliseo, verso 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de mi siervo para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte, estaba lleno de gente, de caballos y de carros de fuego. Ya no eran simples carritos enchapados en bronce, en oro y en plata. Estos eran carros prendidos fuego. De carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, él comenzó a ver que atrás de esos inmensos carros se empezaron a levantar multitud de carros de fuego, preparados, listos para la batalla. Ahora sí, ¿quién tendría miedo? Pero fíjense lo que hizo Eliseo. Fíjense lo que hizo Eliseo. Eliseo oró a Dios. No se quedó solamente con que no tengas miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. No, él hizo algo más. ¿Me dejas darte un consejo? ¿Me dejas darte un consejo? Es muy importante tener a un mentor, a un líder, a un papá del corazón en la fe, a un padre espiritual, que pueda ver lo que a veces nosotros no vemos y que pueda orar por nosotros para que podamos abrir los ojos. Es muy importante. Es muy importante el poder aspirar a un líder, a un pastor, a un comunicador, a la persona que vos amás y te ves a Cristo en esa persona. Es importante tenerlo como referencia, tener el abrigo de un padre espiritual para que pueda ayudarte a tener fe cuando tenés miedo. Y la fe hará que abras los ojos. Porque podemos ser cristianos, sin embargo, estar perdiéndonos de lo sobrenatural de Dios. Podemos ser cristianos de años, sin embargo, estar perdiéndonos el mover de Dios. A no ser que seamos lo suficientemente valientes para ir a decirle a nuestro Padre Espiritual, no estoy viendo objetivamente, estoy viendo que estamos rodeados y que esa persona ore por vos y tus ojos sean abiertos. Y dándote ese consejo, entonces digo, a veces lo que no podemos ver es más importante que lo que estamos viendo. Esa me encantó para... A veces lo que no podemos ver es mucho más importante que lo que nuestros ojos están viendo. Cuando nos despertamos con la pandemia, estábamos viendo solamente muerte, crisis, economía cayendo. Pero cuando Dios abrió nuestros ojos en mayo del año pasado y nos dijo, no tengan miedo, comenzamos a ver la providencia de Dios. Comenzamos a ver a personas que se estaban salvando. Comenzamos a ver que el evangelio se estaba diseminando por todo el mundo porque las iglesias y los templos se habían cerrado. Y mientras muchos lloraban porque su templo se estaba cerrando, no estaban viendo con los ojos espirituales que el evangelio estaba corriendo por todas las partes del mundo.
Y que la iglesia era la única que estaba llegando a auxiliar a las personas que no tenían para comer. Eso es iglesia. Pero hay más. Lo que no vemos es más importante que lo que vemos. Y he aquí un punto en que tengo que aclarar, porque algunos piensan que la fe es cual la lámpara de Aladino, se frota, o la palanquita, ¿vieron? De los casinos, de los... ¿Cómo eran las máquinas esas? ¿Las tragamonedas? No. ¿Qué le dan? Bueno, esas maquinitas. Ustedes no saben de eso porque yo sé que son muy espirituales, pero yo les digo, acá el productor lo googleó recién. Sí, gracias, productor. Pero muchos piensan que la fe es eso, ¿no? Turín, Señor, prosperidad. Turín, Señor, trabajo. Turín, Señor, sanidad. Turín, ¿no? No funciona así. Eso no es fe. Eso es magia. Y un montón de cosas más que no le voy a decir ahora. Pero no es fe. Cuando hablamos de tener fe, hablamos de tener confianza en lo que no estamos viendo, para que eso que no estamos viendo suceda en el ámbito en donde sí estamos viendo. Es un trabalengua, ¿no? Pero yo sé que ellos me entendieron. Y ahora, mis amados, es ahora donde nosotros tenemos que poner en práctica aquello que Dios nos reveló a plena luz del día. Es ahora donde hay que manifestarlo en plena oscuridad pandémica. Aquellas promesas que nosotros decíamos, sí, vamos a confiar en ti, Señor, aunque venga lo que venga, confiaré en ti. Bueno, ahora hay que demostrarlo. Ahora es el momento de decir, Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo, no lo comprendo en su totalidad, no necesito que me lo expliques, pero una cosa sí hago, confío en ti, yo te sigo alabando, yo te sigo adorando, yo sigo orando, esto no me detendrá. Entonces, Tospar, lo que me estás diciendo es que lo que hago comienza con lo que no veo. Sí. Lo que yo hago en mi vida, como comienzo a avanzar, comienza de los que nadie ve. Uf. Ahí es donde mi mente empieza a dispararse para tantos lugares. Todo comienza con un pensamiento. Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir, fíjense, va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Es estar convencido que uno va a recibir lo que espera aun que no lo pueda ver. Porque fíjense, cuando Giesi, el criado, pudo ver los carros que Dios había enviado, que son los ángeles, que dicho sea de paso, Dios te ha investido, te ha llenado de ángeles. Hay ángeles que están acampando alrededor de los que temen el nombre de Jehová. Pero no los veo, pero están ahí. Pero no lo siento, pero están ahí. Que no lo veas no significa que no estén con vos, que no vayan a comprar a donde vas, porque ellos fueron, digamos, designados para que te cuiden, para que caminen con vos. ¿Y pero por qué me pasan cosas malas? Porque no crees que ellos están. Porque si abrieras tus ojos te darías cuenta y saldrías a la vida sin ningún tipo de miedo, porque sabes que Dios te ama tanto que envió guardaespaldas con alas, bueno, no sin alas, que envió ángeles, mensajeros enviados para que te cuiden, para que cuiden tu morada. ¡Ah! Si nosotros, los hijos del Dios viviente, comprendiéramos eso, si se nos fueran reveladas estas cosas, realmente dejaríamos de tener tanto miedo en tonterías. Porque alguien del otro lado me va a decir, pero hay que mirar el noticiero, las cosas que están pasando en el mundo. Y después de 5 días de ver noticieros,
Nos arrodillamos el viernes a la noche diciéndole, ay Señor, quítame el miedo. Le abriste la puerta desde el lunes que está mirando el noticiero. Todos los noticieros. Que muerte acá, que sube el número, cual encuentro de fútbol, con marcadores, van subiendo los números. Que están robando acá, que la escasez allá, que el hambre acá, que esto, lo otro. Claro, no te da ni ganas de salir a la calle. El miedo entró a tu mente, pero vos le abriste la puerta, dijiste, venga, noticiero tal, venga, noticiero tal. Y después le vamos a pedir a Dios que haga el milagro de que saque nuestro miedo. ¿Y por qué le abriste la puerta? Es el Día del Padre. Si hay algo que los colegios deberían implementar, o las personas que enseñan matemática y me están mirando del otro lado deberían enseñarle a sus alumnos, aparte de álgebra, aparte de inecuaciones, aparte de parábolas, son las matemáticas divinas. Claro, porque en las matemáticas divinas, 2 panes y 5 peces no sirve para nada, para un solo alimento, un lunch. Pero 2 panes y 5 peces en manos de Jesús, matemática divina, alimentan a más de 15.000 personas. En las matemáticas divinas, 300 hombres no pueden ir a la guerra contra miles. Pero le dijo Gedeón, tenés demasiado, así que sacate un par de hombres y déjame 300 nada más. Y con 300 Dios les dio la victoria a Israel. Matemáticas divinas. En las matemáticas divinas, un hombre después de estar 4 días muerto no revive, bajo ninguna circunstancia. Pero en las matemáticas divinas, ¿a qué no saben? Matemáticas divinas. ¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro salió saltando. Matemáticas divinas. No confíes en tus matemáticas. Confía en las matemáticas divinas. Y entonces dije que lo que no vemos es atraído por lo que sí vemos es atraído de lo que no vemos. Por eso la fe es esto, estar convencido de que algo existe aun que no lo pueda ver. Comienza con un pensamiento. Comienza con un pensamiento. La palabra de Dios dice que Dios creó todo con un pensamiento. Ok, esto nos complica a nosotros entenderlo, porque Dios pensó cómo le gustaría que sea la naturaleza y la creó. Y dijo, y voy a poner seres también que son animales y que van a ayudar, así que los pensó, los diseñó de lo que no existía. Nunca había visto un animal en todas las galaxias, en todo el ecosistema de los mundos y los planetas aledaños a la Tierra, y Él pensó en los animales y los creó. Y voy a hacer lo más importante, dijo, para la tierra y para mí. Voy a hacer al ser humano. Y me lo imagino en los ángeles ahí dando vuelta. ¿Y qué son los seres humanos? Padres de las luces. Ay, perdón, me fui de cámara. Padres de las luces. ¿Qué son los seres humanos? Ay, los seres humanos son como nosotros, como la Trinidad. Voy a poner de cada uno de nosotros algo en ellos. ¿En serio? Sí, en serio. Y van a poder tomar decisiones. ¡Wow! Y me van a poder venir a visitar a mi presencia cuando quieran. ¡Wow! Entonces se lo imaginó. Y de lo que se imaginó, de lo que él pensó, te hizo a vos. ¡Ay, es maravilloso! Porque no existía otro ser humano cuando creó a Adán y a Eva. De lo que él pensó, creó. Hace muchos años, de una familia muy ultracatólica, pensó separar al hijo más grande. Se cruzó en el camino y ese hijo conoció al verdadero Jesús. Ese hijo tuvo pasión por aprender las Escrituras, se fue a internar y a aprender más de Dios y conoció una rubia hermosa. Se casaron y al tercer hijo le dieron por nombre Marcos. Y lo instruyeron en la palabra tan bien, pero tan bien,
que hoy Marcos te está predicando. Todo comenzó con un pensamiento. Las cosas creadas fueron hechas de lo que no se veía. No, eso va a ser para otro sermón. Voy a tener que hacer todo un sermón de y pensó. Pero va a ser para otro domingo. Tenés que usar la fe. Resumiendo, lo que estoy diciendo me está llevando a una puerta que ahora voy a abrir y que va a traer revelación a tu mente. Tenés que usar la fe. Es como la televisión. Si vos le decís a la tele, le gritás y le decís, prendete tele, vamos, prendete tele. ¿La tele se prende? A no ser que sea por control de voz. No. Perfecto. Y si vos la motivás, vamos tele querida, dale, prendete. Ay, si te prendés te doy un regalito. ¿Se prende? No. Acá se matan de risa. No, me imagino que ustedes también. No se van a prender. ¿Cuándo se prende? Cuando le apretás el botón de prender, de power. Cuando prendés y le das al botón, entonces ahí podés ver lo que estaba oculto en la televisión. Encima me salió excelente el ejemplo. Lo que está oculto se prende por medio de la fe. ¡Aleluya! Y quiero terminar con esto. Miren, dije que voy a abrir una puerta ahora. Ahora voy a abrir una puerta porque somos puertas abiertas. Así que tenés que usar tu fe. Tu fe es el regalo más importante que tiene cualquier cristiano. Que no emplean bien las gentes del mundo porque le ponen fe a tantas cosas y no a Dios. Entonces, salvando. Pero ustedes con fe para creer, como tú para creer en Cristo, pueden a la divina que de bien se puede. Va a ser. Dios no respondió a Eliseo. Le dio aniquilar a los enemigos. No. Quisiera hablar tanto de esto. Porque sé porque Eliseo ha construido por Elías hizo lo que Eliseo un día después de años de no estar viendo la lluvia, es el profeta le dice a Eliseo, sube al monte, mira, si no mira nada, vuelve de nuevo, súbete y mira si vienen nubes. No, nada. 7 veces lo hizo mirar Elías a Eliseo, que mire a ver si se avecinaba la lluvia. Y nada, pero a la séptima vez, Eliseo vio una pequeña nube como la palma de una mano. Y entonces cuando corrió dijo, ahora sí, ahora hay una pequeña nube, pero es pequeña, pero hay una pequeña nube que se está avecinando, entonces va a llover. Y dijo Elías a Eliseo, ve y corre y dile al rey que viene una gran tormenta de lluvia. Y ni bien llegó a la casa del rey, ya estaba llorando, tronando por todos lados. ¿Ven? Comienza con lo que no se ve. Pero no veo que voy a salir adelante. Comienza con lo que no ves. Entonces Dios no le sacó el problema, que sería lo más fácil, frotar la lámpara y sacarme el problema. No. ¿Y qué hizo Tospar entonces con Giesi? Lo que hizo Dios fue tremendo. Miren, me preparo. Lo que Dios hizo con él fue no le sacó el problema, no cambió las circunstancias, le mostró su gloria, le mostró su poder. Y al mostrarle su gloria y su poder, lo que hizo es que Giesi cambiara. Porque si no cambiara a Giesi, le cambia las circunstancias, él seguiría siendo la misma persona incrédula. Mientras muchos nos concentramos, ay Señor, provéeme en esto, haz lo otro, sacame este problema. Dios quiere que cambie tu forma de ver, porque cuando vengan más pruebas o más problemas, tu visión va a ser objetiva y vas a dejar de perder tiempo, tristeza, angustia y depresión en cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¡Aleluya!
Porque si confiáramos plenamente en Dios, aunque tengamos miedo o tengamos miedo, ya nuestra confianza se fundamenta en Él. Y no necesitamos más nada. Se trata de Jesús. Quiero orar por tu vida.